Papyrus, al igual que su hermano Sans, es un esqueleto con una dudosa integridad moral y humorística, que muy a pesar de su contextura de huesos delgados, busca volverse un monstruo importante. ¿O es que acaso bajo esa capa inocente nos oculta que es el creador de todo al igual que su primo lejano el dios Larry? Pues digamos que igual y Tito Gaster tiene algo que ver. Ya sin más dilación, vayamos con su historia. Antes de la caída de Frisk al subsuelo, un par de hermanos esqueletos aparecieron un día en Snowdin comenzando a vivir en una cabaña, un lugar muy cercano a donde cayó por primera vez Frisk el humano, comenzando la historia de Undertale. 50.000 likes para un video de la historia de Frisk. Y mientras Sans, el hermano mayor, comenzaba a ser amigos, Papyrus parecía no agradarle a nadie, pues aunque siempre hacía bromas y contaba chistes, quedaba algo opacado por su hermano, algo que ponía un poco celosillo al esqueleto, quien no le encontraba mucha gracia a los chistes de su hermano, pues ya los había escuchado como 1000 veces. Fue por ello que empezó a repetir que era tan grande que los demás no podían entender su grandeza y tenían que conformarse con alguien como su hermano. Sin embargo, en el fondo, y como se imaginarán, se sentía solito. Por ello siempre veía el programa de Metatron, quien era un tipo encantador que recibía todo el reconocimiento de su audiencia. Todo iba más o menos bien hasta el día en el que vio algo que cambiaría su vida para siempre. Undyne, un caballero de la Guardia Real que servía al mismísimo Rey Asgore, estaba en el pueblo. Posiblemente era el monstruo más poderoso de todos después del rey, algo con lo que Papyrus se identificó de inmediato, creyendo que solo ese puesto estaría a la altura de sus habilidades. Así fue que se quedó esperando fuera de la casa de Undyne para que lo entrenara, y cuando la guardia probó sus habilidades, comprobó que no estaba ni en pedo a la altura de cuidar al rey, tal vez ni siquiera a él mismo. Pero como se quedó toda la noche esperando, le ofreció a entrenarlo, algo que Papyrus aceptó con alegría. Fue así como mientras Sans merodeaba por la ciudad haciendo cosas misteriosas, Papyrus iniciaba un entrenamiento extenso con Undyne, que en realidad era cocinar, pero bueno, al menos así podía caerle bien a la gente. O eso pensó por un rato, pues a nadie le gustaba su espagueti, que realmente lo hacía bastante mal. Cuestión que le siguió insistiendo a Undyne preguntándole qué cosa tenía que hacer para entrar a la Guardia Real de forma definitiva, a lo que esta bromeando le respondió que solo capturando a un humano podría ser aceptado, pues es lo único que buscaba el rey, quien estaba obsesionado con abrir la puerta. Al ver el interés de Papyrus y por temor a que se enfrentara a uno de estos, le dijo que capturara al humano con uno de sus acertijos y así ella podría llegar a atraparlo, dándole una vieja colección de acertijos que tenían en el castillo, algo que entusiasmó a Papyrus, quien comenzó a implementar algunos de estos en la ruta que su hermano frecuentaba cuando decía que iba a hablar con su amiga, una tal Toriel. Fue también luego de una invitación a una fiesta de disfraces que hizo su traje de batalla, el cual le quedó tan bien que lo convirtió en su nuevo uniforme. Entre que viajaba a dar mantenimiento a sus acertijos, encontró una flor parlante. Esta le comenzó a dar predicciones, consejos y ánimos, pues sabía que su objetivo era capturar a un humano. Aunque Sans vio esto y comenzó a sospechar que esa flor molestaba a su hermano. Fue así como se dio la vida de Papyrus hasta la llegada de un tal Frisk, quien tenía la capacidad de resetear la historia, dividiéndola en dos posibles resultados, siendo uno de ellos Mientras Papyrus discutía con su hermano Sans, quien al parecer no había recalibrado las trampas para atrapar humanos, un humano llamado Frisk, con no muy buenas intenciones, se ocultaba tras una lámpara. Y aunque en realidad esto era una broma que le estaba gastando con Sans, el no muy bueno de Frisk decidió aparecer de una vez, posiblemente porque su instinto genocida no le permitía darse muchas vueltas. Aún con esas, Papyrus, que es algo subnormal, lo confundió con una roca, aunque ya luego Sans le dijo que era un humano. Así fue como lo metió en medio de 80 acertijos, los que el humano se saltaba sin respetar, algo que ponía un poco triste al esqueleto de huesos ligeros. Tras llegar a la ciudad y ser advertido de que el humano había acabado con todos los monstruos en su camino, Papyrus decidió quedarse, pues a diferencia de los demás, creía que este podía redimirse. Así fue como inició su batalla, en la que el Papas, más que otra cosa, deseaba hacer que el humano se diese cuenta de sus errores y dejara de lado la ruta genocida. Pero claro, no por nada se llama ruta genocida, así que al final Frisk le cortó la cabeza, y aún con eso el esqueleto mencionó que todavía creía en él y que podía hacer las cosas de mejor manera. Tras su muerte es que desatamos la furia de Undyne y Sans, quienes se encuentran con Frisk más adelante y buscan vengar la muerte de Papyrus. Sin embargo, todo eso da un giro de 360 grados en la...
En esta ruta, Papyrus, al conocer a Frisk el humano, se alegra al contar con otra persona que disfruta de resolver acertijos como él, por lo que decide enfrentarnos en una batalla a muerte, o eso parecía, pues al final nos termina halagando y coqueteando y vamos a tener una cita en su casa. La cuestión es que sin importar qué le digamos, se lo tomará bien, mostrándonos su estilo secreto de basquetbolista junto con un regalo de espagueti. Luego, al ver que lo amamos tanto, decide que no puede corresponder tanto amor y nos ofrece su amistad, dándonos su teléfono por si llegamos a necesitar su ayuda. En medio de todo eso y continuando la aventura, medio que nos traiciona con Undyne, pero al final nos hacemos amigos y luego no, y luego sí, otra vez. Si es que hasta nos lleva a la casa de Undyne para que nos hagamos amigos de ella. Sin embargo, al llegar con Asgore, Papyrus, quien se había enterado de todo lo que pasábamos gracias a una flor parlante, decide intervenir en la batalla, aunque al final todo resultó siendo una trampa de Flowey para absorber el alma de todos los monstruos del subsuelo, junto con las que el rey tenía guardadas y poder volver a su forma original, aunque eso ya lo vimos o veremos en otro video. En medio de ello es que Flowey dispara directamente a nuestra alma, pero el buen Papyrus se lanza a salvarnos mientras nos dice que nos tiene fe, y los demás monstruos hacen prácticamente lo mismo. Tras vencer a Riel, alias la forma verdadera de Flowey, y salvar las almas de todos los monstruos, es que la puerta se abre y finalmente los monstruos son libres de recorrer el mundo. Papyrus, por su parte, declara que este es el peor final de todos, pues con ese cambio ya no hay necesidad de guardia real y no podrá cumplir su sueño. Sin embargo, y aún con esas, los sueños de Papyrus sí que medio se hicieron realidad, logrando conducir el carro rojo que siempre soñó, aunque Sans va más rápido que él en un triciclo, o que el arbusto de Asgore tenga su cara. Terminando así con la historia de este querido esqueleto, al menos hasta que Toby Fox se digna sacarlo en Deltarune, pues tristemente solo ha sido mencionado por Sans en algunas ocasiones. ¿A quién le parece raro que sepamos de su hermano? Pues no se lo ha contado a nadie, al menos nos dice que está en su casa, por lo que puede que en los siguientes capítulos descubramos más de Huesos Ligeros. Todavía queda por tratar una teoría muy famosa que liga al esqueleto protagonista de este video con el mismísimo W.D. Gaster. Como ya vimos en la explicación de W.D. Gaster del canal, el misterioso científico que vivió en una era anterior a la del juego está realmente disperso por todo el multiverso de Undertale, el cual está dividido a su vez por el valor Fun, que es básicamente como decir un universo diferente por cada valor. O sea, el valor Fun de uno le corresponde a un universo, el valor Fun de dos a otro y así. Por lo que algunas veces podremos ver acontecimientos que hablan de Gaster o la aparición del hombre misterioso que se cree es Gaster, dependiendo de qué decisiones hayamos tomado y en qué universo de esos estemos, lo que es al azar y se determina al inicio de la partida. La cuestión es que Sans, el hermano de Papyrus, tiene conciencia de que la línea temporal ha sido reiniciada varias veces. ¿Por qué? Pues pasa que al parecer, y la respuesta más coherente, es que es una parte de la conciencia de Gaster. No solo porque junto con Sans y Papyrus el científico sea el único personaje con una fuente de texto única relacionada a su nombre, que en este caso sería el Wingdings, sino porque se cree que en uno de sus inventos, posiblemente el núcleo del subsuelo, sin el cual los monstruos no podrían existir, Gaster cayó, siendo despedazado y repartido en miles de partes por el multiverso, repartiendo su conciencia por el mismo, siendo Sans una de las formas o monstruos en las que se materializó, aún sabiendo que este esqueleto podría haber existido y sido hasta un ayudante del científico. Siendo así como el Bromas ganó la habilidad de recordar los reinicios de la línea temporal, lo que explicaría su repentina aparición en el pueblo, haciendo que algunos supongan que participó en experimentos con Alphys, siendo estos dos los únicos que sabían el destino de W.D. Gaster. ¿Pero qué tiene que ver Papyrus en todo esto? La respuesta es que el esqueleto es realmente el otro hemisferio del cerebro de Gaster, el cual, a diferencia de Sans, quien tendría el hemisferio lógico y verbal del cerebro, cargaría con la parte encargada de lo no verbal e intuitivo, lo que explicaría por qué se le complican las sopas de letras y su encanto por los acertijos, haciendo que no sea muy bueno para lo lógico, pero sí para los sentimientos, explicando el por qué es tan emocional y termina haciendo cosas que parecen no tener sentido, como usar el mismo traje durante semanas. Algunos confirman esta teoría al probar que Sans usa más su mano izquierda y Papyrus la derecha, mostrando que cada uno tiene un hemisferio distinto. ¿Y saben qué otra cosa no tiene sentido? Así es,
esta teoría, pero no se lo digan a The Game Theories, que si no me cancelan. Bueno, en realidad sí que tiene bastante sentido, al menos con toda la data que hemos visto, pues aunque no sea correcta, razones no le faltan. Entonces, y volviendo al tema, Papyrus puede recordar las alteraciones de la línea temporal al igual que su hermano Sans, pues aunque pareciera que Sans es el único que tiene acceso a los Gaster Blasters o al continuo espacio-tiempo, no hay pruebas de que Papyrus tampoco pueda hacerlo. Aunque sea muy inocente, hay cosas que revelan que sabe más de lo que dice, como que sepa que Sans puede hacer bromas a través del espacio-tiempo, o que al final del final pacifista diga que este es el peor final, enseñándonos que a lo menos tiene conocimientos de otros finales para él. Esto hace que Sans y Papyrus puedan controlar la gravedad de su alma, además de que cuando habla con el humano en su cuarto, le dice que fue bueno que se detuviera en la pelea, pues hubiera tenido que usar su ataque especial, diciendo que habríamos explotado, o en inglés, Blaster. unas palabras muy interesantes, pues asemejan un huevo a Blaster, que es el ataque que usa Sans y Gaster, o al menos está relacionado con él, haciendo creer que este también podía usar lo mismo que su hermano, pero se contiene. Y pues esto sería todo lo que esconde este personajazo, el cual a pesar de tener conocimientos multiversales y una fuerza parecida a la de su hermano, ha decidido ser buena gente. Si el video les gustó, no olviden dejar alto like. Si llegamos a los 50.000 se viene la historia de Frisk al canal. Sin más que decir y esperando que les haya encantado, me piro vampiro.